Hoy tenemos un episodio muy especial por dos razones. Primero que todo, porque vamos a hablar de todo lo que nos hubiera gustado saber antes de entrar tanto a la carrera de medicina como, en su caso, a la residencia. Entonces, uno que otro tip útil se pueden llevar de este podcast. Pero en segundo lugar es porque vamos a hacer un giveaway. Tenemos 5 membresías de una plataforma llamada Lecturi, una plataforma de aprendizaje médico, es buenísima, y ellos están patrocinando este video. Entonces les tenemos ese regalo, les contaremos un poquitico más adelante de la plataforma y de cómo participar. Pero entonces nada, estén muy pendientes, en unos minuticos les contaremos las condiciones para participar y más de eso. Por ahora, primera pregunta que le voy a lanzar es la siguiente. Imagina que se puede volver 8 años al pasado y hablar con el Andy que acaba de graduarse del colegio y que va a entrar a estudiar medicina en la Universidad del Rosario. ¿Cuál sería, si le puede dar un consejo, cuál sería? El primer consejo que le daría a mi yo del pasado sería que usualmente cuando uno va a entrar a medicina, todo el mundo le vende que usted tiene que dejar todo botado por entrar a la carrera. Que si usted quiere rendir, que si usted quiere ser un buen médico, básicamente tiene que abandonar todos sus hobbies, tiene que dejar de hacer planes con su familia, chao vacaciones, chao salidas, chao todo. Y como uno viene como con esos consejos, usualmente uno entra muy mentalizado a me toca hacer eso y en muchas ocasiones hay gente que lo hace. Ya lo hemos hablado como en podcast pasados, que efectivamente uno sí tiene que reducir un poco y saber manejar su tiempo, pero lo que yo le diría a mi Andy del pasado sería como no es necesario botar todo a la basura y enfocarse únicamente en la medicina y no vaya a hacer eso, porque cuando eso ocurre se va a quemar en algún punto. Entonces como no haga eso. Pero complejo, ¿no? O sea, no sé si es una habilidad que uno aprende con el tiempo, no sé si eso se puede siquiera enseñar o como decir en un video, pero ese balance entre, es porque la carga es alta. No, obviamente hay universidades que piden menos. Nosotros, por ejemplo, al principio nuestra universidad pasó por una fase en donde entraron como en este modelo suizo en donde nadie se evalúa, todo el mundo puede pasar como solamente diciendo, sí, yo aprendí. Pero hay universidades que es completamente al revés, que es, te vamos a preguntar en qué parte de la página de este libro decía la molécula puntual y al tercer día de entrar a la universidad. Entonces, ese balance, o sea, como si hay un consejo del cómo lograr eso, ¿algo se le ocurre? Creo que usted tiene toda la razón en que es algo que uno va como desarrollando con el tiempo. Entonces creo que obviamente tampoco es ahora llegar y empezar la carrera de medicina y no, yo voy a seguir haciendo todo lo que hacía antes, no. O sea, como que uno va midiendo el aceite, diría yo. Entonces usted va viendo, bueno, la primera semana cómo me va, la primera semana voy a ver qué tal es, voy a estudiar, voy a preparar clases, necesito o no preparar las clases, me va mejor estudiándolas después y con eso uno se va dando cuenta como qué tanto tiempo le queda libre, por decirlo de alguna manera, o qué tanto tiempo usted puede organizar para jugar con el tiempo de cómo estudia y qué tiempo dedica para cosas diferentes al estudio. Eh, Estoy de acuerdo en que es difícil, estoy de acuerdo en que es difícil, pero el consejo sería ese, como busque ese equilibrio, o sea, no vaya a botar todo, precisamente por lo que dijimos y nosotros conocemos personas que si usted solo se enfoca en la medicina, se va a quemar. Se va a quemar, puede que le funcione 1, 2, incluso 3 semestres, pero se va a quemar en algún punto y ahí todo se le va a caer. Sí, totalmente de acuerdo. Yo anoté como 10 puntos que me gustaría hablar y siento que lo que acaba de decir se conecta mucho con dos de esos puntos. Uno de ellos es que el juego no se vuelve más fácil, sino que uno se vuelve mejor. Creo que es la mentalidad que uno tiene que tener si uno quiere llegar a hacer más que solo estudiar medicina después de entrar a la carrera. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, aunque no lo articulen así, tienen esta idea de que no, yo voy a vivir cuando acabe esto. Como primero me voy a graduar y luego vivo. Ah, bueno, no. Primero a graduar, luego me voy a residencia y luego sí. Ah, no, qué pena. Graduar, residencia, fellow y luego sí. Ah, no, qué pena. Graduar, residencia, fellow, comienzo a ejercer, me compro mi casa y sigue. Porque siempre hay algo más esperando. Entonces, el consejo que yo le haría que tiene que ver con esto es que no esperar a que las cosas se pongan mejores, porque lastimosamente no se van a poner mejores, se van a poner más difíciles. Eso es algo que a mí me da risa cada vez que nosotros hablábamos de eso. En los primeros semestres era como este semestre estuvo pesado
Y el siguiente, este estuvo peor. Mis papás siempre me molestaban con eso porque yo les decía, no, yo creo que el otro semestre ya me toca salir menos porque dicen que es el más duro. Y mis papás me dicen, eso nos dice todos los fines de semestre. Y yo, pues es la verdad. Y lo triste es que efectivamente sí, se pone más pesado. Y a veces no pesado en el mismo ámbito. Porque, por ejemplo, primeros semestres pesados como lo que uno tiene que estudiar. Sí, semestres clínicos pesado uno se siente realmente cansado, ir al hospital, estar parado, pasando revista, como son diferentes cargas, pero efectivamente se vuelve más difícil. Entonces yo por eso le diría a la gente como que tenga en cuenta que esa condición en la que van a entrar, eso en lo que se van a enfrentar, más o menos por esos lares va a ser el resto de su vida. Entonces les toca buscar estrategias, no para esperar a que la tormenta pase, sino, ok, ¿cómo puedo con esas condiciones tener una vida? No es fácil, obviamente. Y hay que hacer balances, sacrificios. Y eso a veces va a involucrar no ser óptimo en un área particular. Si uno tiene recursos limitados, y uno va a ver, ustedes van a ver eso mucho en la carrera, que las personas que más se destacan en un área muy particular son personas que están hiper enfocadas en eso y usualmente dejan el resto de cosas de lado. No solo el resto de cosas académicas, sino el resto de cosas de su vida. Si uno no quiere eso, que en general creo que no es una receta para vivir una buena vida, uno tiene que estar dispuesto a no estar en el percentil 99.99999. Eso no quiere decir que uno no pueda ser muy bueno, pero hay grados. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Nada, que no hiperenfocarse, todo eso. Ajá. Así, entonces, que eso hace parte de una receta para poder optimizar. Eso. Y había un segundo punto. Que en este momento no me acuerdo, entonces dejémoslo con ese primer punto. Pero sí, efectivamente yo estoy muy de acuerdo con eso. No es una... Además, otra cosa que también hemos hablado mucho, pero creo que vale la pena reforzarlo. Uno a veces cree que vale la pena clavarse mucho para algo en particular. Y ese algo puede ser toda la carrera, por ejemplo, para sacar una excelente nota, graduarse primero. Y eso está muy bien. El problema es que hay una diferencia entre lo que uno cree que es óptimo y lo que en la realidad termina siendo óptimo. Porque no sé si ha visto esto, yo lo he visto mucho en la gente que se prepara, por ejemplo, para exámenes de residencia. Dice, no, nadie me va a ganar. Entonces voy a estudiar 12 horas al día, me voy a clavar, no sé qué, poner el plan perfecto. Pero en la acción, cuando lo van a ejecutar, se dan cuenta que ellos se vuelven su propio peor enemigo porque ya no tienen ganas de estudiar, se ponen 12 horas frente al computador, pero esas están estudiando realmente 2 bien. Entonces, a veces uno intentando generar planes para que nadie más me gane, uno mismo es el que termina haciendo que uno pierda. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, en relación con lo que estamos hablando, creo que yo tengo un video, pues yo fui el mejor promedio de nuestro semestre y tengo un video de cómo logré eso. Y el primer consejo que tengo en ese video, que también creo que es un consejo demasiado importante para la vida, diría yo, pero pues sobre todo si alguien va a empezar a estudiar medicina, es que su objetivo no puede ser ese, no puede ser el mejor. Porque lo hemos dicho varias veces acá y es siempre va a haber alguien mejor que uno, siempre, ¿sí? O sea, fue el mejor promedio de la carrera, pero no de la facultad, no. Y pues no tiene sentido que ese sea el objetivo de uno, ¿sí? Entonces, creería yo que eso va muy de la mano de, o sea, enfóquese, obviamente, sea un buen médico, saque las cosas adelante, pero no tiene eso que convertirse en su objetivo primordial y su vida y ser lo mejor de lo mejor. Estoy dudando mucho si decir esto, porque va a sonar muy extraño, pero es que yo le conté que estoy leyendo otra vez los libros de Harry Potter, ¿no? Sí. Y tengo la que analogía. A ver. Porque yo no... ¿Los has leído? Sí, sí, claro. En el último libro, lamento spoilearle, bueno, no, yo creo que ya todo el mundo conoce a Harry Potter. Sí. En el último libro hay una discusión muy interesante entre Dumbledore y Harry, de que Dumbledore básicamente le dice, yo toda mi vida busqué las reliquias de la muerte porque como yo tenía como que siempre me atraía el poder, no lo podía controlar muy bien. Y por eso nunca pude volverme el amo de la muerte, porque lo buscaba demasiado y me cegaba. Harry le dice así, tú que no tenías ese propósito, fuiste el que realmente pudo conseguir los 3 y se volvió el maestro. Y eso es paradójico porque muchas veces mientras uno más escapa a algo o cuando uno no está como unidimensionalmente enfocado en algo, es cuando llega más fácil.
Completamente de acuerdo. Y eso pasa en muchas cosas en la vida. Qué analogía. Creo que hay que aceptarlo. Sí, no, y eso, aquí estoy metiendo muchos puntos, pero de hecho el siguiente punto que yo iba a decir era el punto de la pecera. Y es que uno siempre, porque eso creo que para aquellos que están escuchando esto que no han entrado a primer semestre de medicina, apenas están en el colegio, les va a pasar a muchos. Y es que uno tiene una identidad como en el colegio de... a muchos de medicina les pasa esto, que no, están en el top, que son los más juiciosos, si no son más juiciosos son más inteligentes, o saben mucho, o se les facilita, como que tienen esto. O de pronto no son más inteligentes, pero en ciencias les va muy bien. Van a darse cuenta que uno siempre que cambia de pecera, que uno siempre que cambia de cuarto, hay peces más grandes, hay personas más inteligentes. Y si uno no las encontró es porque no subió a la pecera más grande. A mí, por ejemplo, por eso me gustan mucho las experiencias, por ejemplo, ir a concursos internacionales. Porque uno conocía gente brillante. Uno se da cuenta de que uno se da cuenta que uno nunca puede estar realmente tan confiado en lo que uno sabe o en sus habilidades. Porque siempre hay gente que da 10 veces más. De nuevo, eso no es para comenzar la competición, sino es para aceptar que, primero, que es un hecho, y segundo, que aquí es como lo que me parece que por lo menos fue la lección que yo me llevé. Afortunadamente, la vida y la carrera no es un solo juego. Como mucha gente piensa que no es que el objetivo de la carrera, si uno quiere ser el mejor, es sacar la mejor nota. Y cada quien le pone su cosa distinta. O es sacar el primer lugar en esta cosa, o sacar el primer lugar en esta cosa. Pero afortunadamente, y algo que demuestra la misma naturaleza de eso, es que hay muchos juegos. Hay muchos juegos que uno puede jugar. Entonces uno puede jugar el juego de la mejor nota, pero uno también puede jugar el juego de volverse el mejor en esta especialidad muy particular, en esta rotación. O puede volverse el mejor en docencia, puede volverse el mejor en investigación, puede volverse el mejor en X, Y, Z, en deporte, en 1000 cosas. Hay juegos que se le van a dar más fácil a uno. Y uno generalmente va a encontrar que esos juegos que le dan más fácil a uno son los que uno también disfruta más. Que es más o menos lo que nos pasó a los dos, ¿no? Sí. Entonces, ese de hecho era mi siguiente punto. Que darse cuenta que eso va a pasar y que no es... Primero que es normal, que se le pasa a todo el mundo. Y que la cuestión ahora es buscar ese juego. Sí, yo creo que precisamente como para complementar eso, como creo que para uno poder llegar a darse cuenta o estar abierto a las posibilidades de ver en lo que usted dice en qué juego es mejor, precisamente ahí es particularmente importante no estar enfocado en algo como ser el mejor. Porque si usted simplemente va disfrutando su carrera, va viendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no, va a llegar el punto en donde, que fue menos mal lo que nos pasó a nosotros, usted dice, esto es lo que me gusta, aquí me siento bien. No voy a ser el mejor en esto, pero sé que aquí puedo rendir y me va a gustar hacerlo. Entonces, si uno tiene esa mentalidad, como que logra encontrar realmente qué es lo que le gusta y que al mismo tiempo, pues, se le da bien. Exacto. Y les quiero decir una frase aquí, que era de un punto que iba en teoría a decir mucho más adelante. Les quiero decir una frase aquí que era un punto que en teoría era mucho más adelante, pero que creo que cuadra bien acá. Es una frase de James Clear, que dice, antes de descubrir lo que amas, menos compromisos, más experimentos. Después de descubrir lo que amas, menos experimentos, más compromisos. De acuerdo. Sí. Entonces, bueno, estuvo bueno ese primer consejo. Nos dio harto para hablar. Ahora voy a mandar uno yo, que yo ya en realidad ya mandé como 3, pero bueno, voy a mandar mi siguiente y es el tema de los libros. ¿Por qué? Porque, y aquí... aclaración antes de comenzar, porque siempre hay gente que adora los libros. Si a ustedes les encantan los libros, adelante. Nosotros creemos que un gran componente del aprendizaje es que uno le guste, porque al final de cuentas, lo que uno le gusta, uno es más probable que lo siga haciendo. Sin embargo, si ustedes son como neutrales, no es que adoren los libros o están como dispuestos a probar otra cosa, yo sí les voy a recomendar que ponen alternativas, porque nosotros, por lo menos en nuestra experiencia personal, nos dimos cuenta que los libros... No es que uno no pueda aprender medicina con los libros, pero es que es como si uno le preguntan, ¿puedo llegar en lancha desde aquí a Miami? Sí, de que se puede, pero de que es la experiencia más cómoda, más rápida, más óptima, no, probablemente el avión es una mejor opción. Entonces creo que la discusión es algo así. Y no sé, en general, ¿qué opina de lo que acabo de decir?
Pues estoy completamente de acuerdo. Creo que cada quien encuentra su avión, ¿cierto? Pero definitivamente para nosotros no son los libros. Y existen muchas herramientas de las cuales uno se puede como tratar de llevar la mano y sobre todo lo ideal es que sea una herramienta que ojalá pues abarque todo, como en este caso pues lo hace Lecturio en cierto modo. Que precisamente pues yo hasta ahorita es que estoy conociendo como un poco la plataforma, pero lo que más me gustó era esto que hablábamos ahorita de que ofrece muchas formas de estudiar un mismo tema, ¿no? Obviamente creo que yo estoy un poco sesgado porque lo estoy viendo desde los ojos de residente, pero si yo me pongo en mi versión de estar de estudiante, si uno tiene una plataforma que le ofrece videos, que le ofrece un texto, que le ofrece preguntas sobre un mismo tema, le permite a usted como ser muy diverso a la hora de estudiar y que usted se adapte a la mejor forma que le gusta para estudiar. Creo que eso es como lo que más me gustó y creo que es algo que si estuviera en mí yo de entrando a la medicina me serviría un montón. No, y además porque muchas veces uno cuando apenas está entrando a estudiar medicina uno no conoce otras alternativas. Uno de pronto sabe que hay videos y páginas, pero por ejemplo el banco de preguntas fue lo que nosotros descubrimos no tan temprano. Creo que nosotros, Pastes, que ese fue nuestro primer banco de preguntas que en ese momento nosotros lo conseguimos como en quinto semestre. Creo. Entonces hubiera sido muy chévere contar con un recurso en los primeros semestres que nosotros estamos leyendo un tema y decimos, oiga, aquí me dicen que me puedo hacer un quiz de 5 cositas. Tun, ay, me sale un caso clínico. Oh, ok, con que ese es el correlato clínico. A uno comienza a desarrollar, ok, entonces esto me lo van a preguntar de esta forma, en los casos clínicos me sale así. Creo que eso es muy interesante, como dar la opción. Hay otra cosa que, por ejemplo, ofrece Lecturio que son las flashcards. A mucha gente le encantan las flashcards. Ellos tienen ya flashcards ahí metidas en la plataforma. Entonces eso me parece muy chévere. Uno no le va a crearlas. Simplemente las va repasando y la página le va diciendo uno cuándo tiene que repasarlas para un parcial o algo así. Entonces eso me parece muy útil. ¿Qué otra cosa de lo que ha visto le ha gustado? Me gustó que si es una plataforma que usualmente por lo menos yo la tenía muy en la cabeza para prepararse para el USMLE, ofrece otras opciones, otras alternativas de preparación para exámenes de residencia. Y es algo que pues quiero tocar un poco más adelante cuando hablemos de qué me gustaría o qué me gustaría haber sabido antes de entrar a la residencia durante la carrera. Y es un poco eso, como uno muchas veces no lo piensa, pero es muy bueno ir estudiando dentro de la carrera o irse preparando para lo que uno quiere hacer a futuro. Si lo que uno quiere hacer es Estados Unidos, pues prepárese o estudie sus temas con preguntas que muy probablemente le puedan salir cuando usted aplique a hacer el USMLE. Y lo que me gustó de Lecturio es que ofrece otras alternativas, MIR, NARM, y hay un montón, una lista ahí enorme de exámenes. Eso me gustó bastante y creo que cada quien lo puede adoptar pues precisamente a lo que quiere hacer a futuro. Y a mí me parece chévere que uno lo pueda hacer de a poquito, porque, por ejemplo, es una plataforma que uno puede, me mandan para una rotación o para una clase estudiar, no sé, algún tema de bioquímica. Puedo estudiar el tema de bioquímica normalito, o sea, sin meterme a nada así, porque es que uno muchas veces siente, por ejemplo, si yo me pongo a leer el First State, este famoso libro para preparación del USMLE, es algo muy puntual, va a quitar todos los detalles que no sean relevantes para ese examen. Aquí no, aquí me va a dar una cosa general del tema, me va a explicar, me va a dar toda la cosa, pero también me va a soltar esos daticos y los va a enfatizar, que salen mucho en exámenes de residencia. Como digo, no solo en el USMLE, sino en muchos otros, del de México, España, mil cosas más. Entonces, eso también me parece chévere. A mí, algo que me gusta mucho de estudiar así versus libros, es que también uno puede hacerlo desde donde uno esté. A mí me pasó los primeros semestres que si yo quería ir a la biblioteca y estudiar biología y bioquímica, yo no sé qué, me tocaba llevar el Leninger, que eran 2 tomos, porque yo no sabía cuál me iba a tocar leer, entonces llevaba los 2 y la célula de Cooper. Yo a propósito de estos libros nunca los logré vender. Todos están abajo en un cajón guardados, súper pesados, súper incómodo. En cambio, por ejemplo, si uno tiene algo como Lecturio, uno puede realmente estudiar donde sea con tal de que tenga algún dispositivo médico. Una tablet, un computador, incluso uno se puede meter a computadores como de la universidad y ver. De hecho, creo que ellos también tienen una aplicación en el celular. Entonces, donde uno sea que esté, si uno está en el bus y no quiere escucharse un videito rápido antes de llegar a la rotación, lo que sea, uno puede estudiar. Y eso, yo sé que a Andy no le gusta tanto estudiar como en esos momentos muertos, pero a mí me parecía que eso era muy, muy útil. Y aquí, pues nada, todo está en un mismo lugar, súper fácil de acceder. Completamente de acuerdo, creo que eso es una ventaja enorme que nos ofrece la tecnología y pues plataformas como estas que
todos deberíamos utilizar desde que entramos a la carrera idealmente, para que no nos pase lo de nosotros de que gasté, yo no me acuerdo cuánto gasté, pero Yo fue gasté mucha bastante plata. dinero en libros Hmm. que nunca usé, que si leí 3 páginas de esos libros no fue más. Entonces, en cambio aquí, pues nada, uno, además que creo que un problema adicional que tienen los libros es que pues es lo que está en el libro y ya, y si usted no tiene eso, pues se quedó sin alternativas. En cambio, precisamente lo que hablábamos aquí de que tengo una persona que da un video, otra persona que escribe un texto, uno tiene como diferentes formas, porque no todo el mundo explica igual o se aproxima igual a un tema, y eso ofrece la ventaja de que uno pueda ver diferentes puntos de vista de un mismo tema. Total, y eso es un consejo de estudio que creo que realmente nunca he hablado, pero ahorita, por ejemplo, que estoy haciendo el curso de hongos, me di cuenta mucho y es que uno a veces no necesitas la información, sino uno necesita entender cómo la gente maneja esa información. Porque, por ejemplo, uno lee test diagnósticos de aspergilosis, pam, 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 pam. Pero uno dice, me suena que no se hacen todos, me suena que este tiene más relevancia, como que hay algo que no está en el texto o que no queda muy claro en el texto, que cuando uno ve hablar a alguien y explicar el tema, uno se da cuenta, estos no son tan relevantes, este es muy importante. Sí, efectivamente, en plataformas de aprendizaje están varias opciones y uno puede ver eso. Pero sí, hay muchas opciones. Y si están interesados, nosotros tenemos algo que Un les puede código de servir. descuento. Exacto. Tenemos un código de descuento que pues nos ofreció Lecturio para patrocinar, como les comentábamos, este video, y es TMI30. Si ustedes quieren acceder pues a este descuento del 30% y están interesados pues en cualquiera de los planes de Lecturio, lo pueden hacer. Y más ahora que pues ellos ofrecen pues digamos que promociones en diferentes épocas del año, y ahorita por Halloween adicionalmente tienen promociones, entonces pues pueden aprovechar si les llega a interesar pues esta información. Sí, de hecho ellos están haciendo una promoción ahorita, va creo que hasta 1 de noviembre, que es todos los planes 50%. Entonces aprovechen. Bueno, y el giveaway. Entonces eso es lo otro. 5 de ustedes se pueden llevar una membresía con todos los lujos, Lecturio Premium, 3 meses. Y lo único que tienen que hacer son 2 cosas. Primera cosa, llenar la encuesta. Dejaremos una encuesta con un forms. Ahí lo único que tienen que poner es su usuario de YouTube y su correo. Eso es para contactarlos en caso de que ganen. Para nada más. Nosotros no guardamos información ni se la vendemos usuario a nadie. YouTube, correo, ¿no? Importante. Exacto. El correo con el que están inscritos. El correo, ahí es donde les va a llegar si ustedes ganan. Y segundo, que nos dejen un comentario diciendo qué les gustaría el tema de este video. ¿Qué les hubiera gustado saber a ustedes antes de iniciar medicina, antes de iniciar la residencia? Si no han entrado, ¿alguna sugerencia? ¿Cuál fue el que más les gustó? El tip de los que estamos dando este video. El tip que más les gustó. Sí. Listo. Pero bueno, con eso pasemos a otro consejo. Mándese uno. Bueno, yo creo que un consejo, es que no sé si es antes de entrar a medicina, pero sí durante la carrera, o pues sí puede ser antes para que usted lo aplique mientras está en la carrera, es que, y va muy de la mano de lo que estábamos hablando, y es que usted vaya encontrando en qué se quiere enfocar. Porque hay un problema que yo noto en muchas personas, y es que quieren meterse en todo y quieren estar en todo. Entonces, como me dijeron que para entrar a la residencia tengo que publicar, entonces me meto al semillero de investigación de bioquímica, y ¿le gusta bioquímica? No, pero ellos publican, es como... No, ahí la cosa no es. Porque usted va a estar trabajando obligado, usted va a estar... Y hay mucha gente que además por hacer eso termina metiéndose en un montón de cosas y no enfocándose en lo que le gusta. Obviamente al inicio pues uno está en básicas, creo que sí toca tratar de ser bueno en todo, porque las básicas sirven en general para lo que sea que uno decida dedicarse. Pero sobre todo cuando uno entra a clínicas, uno se va dando cuenta qué cosas le gustan y qué no. No quiere decir que deje completamente de lado lo que no le gusta, pero sí trate de enfocarse un poco más en lo que sí, que fue algo que creo que nos pasó a nosotros dos pues, durante la carrera. Yo desde séptimo semestre los dos nos dimos cuenta, el quirófano no es. Nos gusta mucho medicina interna y nos empezamos a enfocar en eso. Fuimos tutores, creamos el grupo de interés de medicina interna, metimos muchas selectivas en medicina interna, y eso permitió que uno, pues lo que hicimos ahora, se potenciara en algo que a uno le gusta, y eso a futuro sirve muchísimo. Por lo menos a mí en la aplicación a la residencia y ahorita durante la residencia me sirve o me ha servido demasiado. Entonces creo que sería un consejo muy importante que yo le dé a alguien de... Es difícil como darse cuenta rápido qué es lo que uno quiere, pero apenas uno se vaya dando cuenta de eso, enfóquese en eso y no se meta en cosas solo porque sí, sino porque realmente le gustan. No sé qué opina. Yo, de acuerdo con la parte de no meterse en cosas que uno no le gustan solamente porque promete un resultado. De acuerdo completamente con esa parte, pero le añado un par de matices a ese consejo. Primer consejo, dense la oportunidad de... No estén tan seguros
de qué es exactamente lo que les gusta y qué es lo que no. Porque, por ejemplo, si me hubiera tocado elegir con un botón la especialidad que yo hubiera hecho en quinto semestre, cuarto semestre, no hubiera sido la que más me gusta ahorita, que es infecto. ¿Por qué? Porque cuando yo pasé por infecto en segundo, me parecía chévere, pero al terminar el curso, yo dije, no, detesto esta vaina. Me parecía, como vimos todo tan rápido, como no sé, no me gustó, no entendí muchas cosas. Al final se me mezclaron un montón las cosas. No me sentía bueno en el tema. De hecho, no era bueno objetivamente. Yo pues pasé el parcial y toda la cosa. Pero sí, en ese momento, infecto no hubiera sido mi primera opción. No fue hasta que roté en la especialidad y que ya tenía un poquito más de semestres que me habían permitido aprender el tema más gradualmente, consolidar la información, que dije, wow, me encanta esto. Pero cuando yo estaba metiendo esa rotación, yo no estaba diciendo, estoy metiendo la rotación de mi vida. No, fue algo que me di cuenta después. No es como esta frase de Steve Jobs de que es muy fácil conectar los puntos mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. Entonces, sí, o sea, si ustedes detestan un área, la detestan. Por ejemplo, nosotros, Gineco, pero justo el grupo de Gineco publica diestra y siniestra en la universidad, pues no, nosotros no nos metemos porque sabemos que no nos gusta. Pero de ahí a decir cómo no experimenten, Sí, que es es algo que diferente. de pronto alguien se puede llevar, creo que no. De acuerdo. Experimenten, prueben las cosas. Manéjense también, ¿no? Como porque hay gente que se mete en tantas vainas que no hace nada bien, ¿no? Uno, mientras más se esparce, menos va a poder disfrutar cada cosa y paradójicamente lo que termina es odiando todo lo que se metió porque su vida se volvió un caos. Entonces es un balance complicado, pero sí, de acuerdo con eso. Y totalmente, o sea, por eso tenía la frase ahorita de James Clear, porque una vez uno ya sabe eso que le gusta, ahí ya no es momento de, por lo menos, o sea, es que aquí creo que lo que la gente tiene que entender es que es algo que es obvio, pero como decía, no me acuerdo quién decía así, que la sabiduría más, se me fue la frase, pero eso, que básicamente decía que el conocimiento obvio, eso tiene un nombre, ¿cómo se le dice? ¿Tácito? No, no Tácito. sé. Bueno, hay un nombre más coloquial, es el menos obvio. Eh, y aquí el consejo sería que uno consigue lo que le apunta en general. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, en nuestra universidad nos permitían meter electivas. Si yo esas electivas las meto para ser un buen médico general, me va a graduar siendo un buen médico general. Pero buen médico general no suele ser la característica que hace que alguien entre rápido a residencia. Entonces, ¿qué conseguí? Lo que busqué, pero entonces luego no me puedo sentir mal si no, es que me estoy demorando más que Pepito, que entró rapidísimo a la residencia. Bueno, es que Pepito hizo toda su especialidad en cirugía plástica, entonces claro que él va a pasar, ahí mismo se gradúa de cirugía plástica. Como uno tiene que entender eso. Hay una frase que me parece muy chévere, espero que esta no se me olvide, que dice, es en inglés, you can get anything you want, but you cannot get everything you want. Uno puede conseguir cualquier cosa que uno Propongo. se proponga, pero uno no lo puede conseguir todo. Si yo quiero esta cosa y esta cosa y esta cosa, bueno, ya no. ¿No? Elija un par, elija una, elija dos, elija tres y esas probablemente las consigue. Pero intente hacer 800 cosas a la vez, probablemente solo se le vaya a caer. Sí, no sé qué tiene. Sí, no, de acuerdo. Creo que muy de la mano de lo que mencionó al final, un consejo que es como muy como pegado a esto que estábamos hablando ahorita, es eso. Las universidades suelen dar muchos ámbitos o términos electivos de usted, cosas en las cuales se puede meter y no, o dentro de la misma carrera como en nuestro caso, por ejemplo, el internado especial. Tenemos 6 meses de nuestro último semestre de medicina para hacer lo que usted se le dé la gana. Entonces ahí usted puede tomar tres opciones, creo yo. Una, que es lo que hacía mucha gente, es como voy a meter pediatría porque creo que me falta un poco en pediatría. Yo era como, no, ¿usted quiere ser pediatra? No, entonces no haga eso. O sea, aproveche que nos están regalando 6 meses para hacerse usted competitivo en lo que usted realmente quiere ser. A menos de que su objetivo sea ser médico general, listo, lo Porque hay entendería. algunas personas Exacto. que efectivamente quieren eso y Exacto. quieren quedarse como general varios años. Entonces, bueno, si Eso es su está objetivo, perfecto. adelante. Pero si su objetivo es pasar rápido a la residencia, que es normalmente el que tenemos casi todos, pues utilice esos espacios para volverse competitivo para cuando usted se vaya a presentar a la residencia. Y lo mismo, sí, como lo que mencionábamos en todas las selectivas, creo yo, si uno ya sabe lo que le gusta es enfocarse o tratar de que esas selectivas tengan que ver con eso. La tercera opción es ya pues relajarse y
no hacer nada, como hacía alguna gente, ¿no? Pues como no voy a hacer esto Meter para inglés. descansar. Exacto, como para descansar, que tampoco está mal, pues si usted está cansado y ya está quemado, pues bueno, hágalo. Pero el punto es que las selectivas le sirvan para lo que usted quiere y necesita en ese momento y ojalá a futuro, no solo como por cumplir unos requisitos. Total. Hay una pregunta que, por ejemplo, me hubiera gustado saber, no antes de entrar a medicina, sino antes de entrar como a estos semestres clínicos, es qué tanto importa la investigación. Porque, por ejemplo, en este semestre, muchas personas que realmente no querían ser investigadoras, que querían entrar a una residencia normal, se metieron en investigación diciendo como no, es que es más importante publicar, tener muchas publicaciones, que unas rotaciones en algunas áreas. ¿Qué diría ahí? Diría que depende de usted qué quiere, ¿no? Nuevamente va como muy de la mano. Porque, por ejemplo, si usted se quiere ir a Estados Unidos, muchas veces publicar es bueno. Pero el problema es publicar en dónde. Porque es que mucha gente es como, no, me metí aquí, entonces publiqué 3 reportes de caso. Eso en la aplicación de residencia afuera de Colombia no va a servir de absolutamente nada. A menos de que, o sea, por ejemplo, si usted, por ejemplo, no, pues en el Rosario tenemos la ventaja, por ejemplo, el SIGUR, que uno decía, no, yo me meto ahí y es bastante probable que publique si le meto la ficha en una revista Q1. Eso le va a servir, lo que le está pasando ahorita a Ale, pues digamos allá en Estados Unidos. Entonces, si mi objetivo es ese, hasta de pronto lo consideraría. De pronto lo consideraría. Pero de resto, no. Sí, de resto no. Como que yo creo que la gente que se mete a investigación es porque verdaderamente eso le apasiona. Por ejemplo, Kevin. Uno decía, no, pues Kevin obviamente va a meter investigación porque él quiere dedicarse a eso. Él no quiere ejercer como medicina hospitalaria. Entonces ahí sí tiene todo el sentido del mundo que mete investigación. Pero solo por el requisito de hacerlo, no. Y ya propiamente acá en Colombia, sí que menos. O sea, por ejemplo, tanto creo que en el Rosario y en la Javeriana, eso vale como menos del 10% de la aplicación. O sea, si usted tiene una publicación en su hoja de vida, es como, bueno, en este 10% de la hoja de vida, que es como el 20% del total de la aplicación, le sumamos un punto. Entonces la gente creo que sobreestima la importancia de publicar para poder pasar a la residencia. Y para poner comparación, entonces está el entrevistador y llenando el punto. Entonces, investigación, un puntico más. Pero cuando el investigador, qué pena, cuando el evaluador que le está haciendo la entrevista a uno lo conoce a uno, porque uno rotó con él o con alguien cercano a él, es un cuento totalmente distinto. Ni siquiera está en la tabla. O sea, es que ni siquiera está en la tabla. Y mucha gente aquí se queja y dice, no, que rosca, que yo no sé qué. Sí. No, o sea, es que no hay nada que hacer. Todo el mundo funciona así. El mundo... Y es que no es de rosca. Siento yo es de cosas que usted se gana. Exacto. No es como rosca. Es que tú eres el hijo de tal. Entonces, no, es como... Sí, es cierto. Es que este man yo lo conozco. Este man rotó conmigo. Le fue muy bien. Yo sé que es juicioso y yo sé que si lo meto a mi programa, la va a dar toda y va a mantener el nivel de mi programa. Entonces, eso no es rosca. Eso es algo que usted se ganó con sudor para que lo tuvieran en cuenta en la aplicación a residencia, y eso vale mucho más que tener la publicación. Entonces... Total. Sí, rosca no es la palabra correcta. Tiene razón. Es conocido. Cuando uno ya sabe lo que está del otro lado, incluso uno, porque es la otra, uno dice como, no, es que para que yo tengo que ser, mejor dicho, no necesariamente. Uno con tal de que sea buen trabajador, que sepa las cosas, que haga lo que uno le dice, que sea responsable, que sea confiable, que diga la verdad, como cosas básicas. Con eso ya le tienen un buen concepto. Ya le está asegurando mucho al director de programa. Entonces sí, completamente de acuerdo con eso. Yo iba a decir otra cosa de este punto. La parte de investigación. Si a mí me hacen la pregunta, como tal cual, escenario de la Universidad del Rosario, que es, era un año, ¿no? Un año para hacer o investigación o clínica y quiero pasar a Estados Unidos, yo en general les diría que no. Que no investigación. Que no. Porque sí, bueno, por eso digo en general, creo que hay excepciones. Excepción, muy excelente programa de investigación donde uno está asegurado que uno va a publicar, va a ser porque hay programas de investigación donde el que diriges tiene contactos en Estados Unidos. Bueno, otro cuento, ¿no? Hay por ejemplo, nosotros teníamos un Juan David, creo que se llama Juan David Ramírez. Sí, el profe de micro. Un profe de micro, él ahora está en Mount Sinai investigando. Si hubiera sido con él, algo así, y él hubiera tenido contactos y no sé qué, bueno, y alguien me dice, con esas aclaraciones, sí.
creo que vale la pena. Si uno no detesta la investigación, ¿no? Porque si uno la detesta, probablemente no va a hacer su mejor esfuerzo. Entonces, en ese escenario sí. Pero en general, si solo un programita y uno va a investigar, va a publicar un par de artículos, creo que vale más la experiencia clínica que uno va a coger, porque la idea después es que uno vaya a rotar, vaya a hacer alguna cosa en Estados Unidos y eso va a servir mucho. Yo me acuerdo cuando fui a Miami, un amigo ecuatoriano y yo que salió también en el canal, nos destacamos y yo al final como no apliqué pues no terminé pidiendo cartas de recomendación y eso, pero me acuerdo que un par de profes me dijeron cómo se necesita una carta, no sé qué, cuenta conmigo. Precisamente porque nos destacamos en la rotación clínica, porque respondíamos preguntas que los demás no respondían. Eso se obtiene no con un paper, sino con experiencia. Sí, creo que es un punto como muy importante a tocar y más que estaba pensando ahorita que estaba hablando usted de eso, y es que si uno se pone a ver lo que uno puede investigar en la carrera, suele ser muy de clínicas básicas, ¿no? Es como muy de ciencias básicas más bien, no de clínica. Entonces, por ejemplo, estaba pensando ahorita en alguien que ya está haciendo la residencia o pues ya va a empezar, si no ya empezó Bernal, que finalmente está haciendo radio en Estados Unidos. Él publicó un montón, pero uno se pone a ver él cuando empezó a publicar en clínicas. Él no empezó a publicar y él no escogió investigación, él nada, él cogió clínico-quirúrgicas y en el hospital pues rotó en un muy buen hospital de acá de Colombia, que es la Cardio, y conoció a una doctora que es la dura de falla cardíaca en Colombia y publicaban unas cosas muy buenas de clínica de falla cardíaca. Pues en ese momento él quería ser cardiólogo, luego, bueno, decidió una mejor vida, pero, pero el punto es que... Comprendo su decisión. Pero el punto es que logró unas publicaciones en revistas absurdas, se ganó el premio de investigador joven de la AJA, o sea, cosas que uno dice como qué locura, o sea, son unas vainas que logró. Y no fue porque él dijo, voy a publicar para pasar a la residencia en Estados Unidos, entonces voy a meter electiva en investigación, ¿no? Él hizo las electivas en lo que a él le apasionaba propiamente y dentro de eso logró publicar, que creo que le da mucho más valor a un paper si usted, por ejemplo, está aplicando una residencia. Como no, entonces yo roté con esta persona, me gusta mucho falla cardíaca, hice esto y además sacamos este artículo que es súper importante sobre falla cardíaca. No es como, no, pues en mi universidad había genética y yo miré el papel del CYP en la warfarina. Y es como, bueno, sí, como que, y eso pasa muchas veces porque uno ve gente que es como, pues me ha pasado con estudiantes ahorita que estoy en la residencia de estudiantes de ahí de la Javeriana y es como, no, entonces yo ya publiqué un reporte de caso en gineco y yo, ¿pero quieres ser internista? Sí, y es como, bueno, pues imagínese usted como evaluador viendo que tiene un reporte de, no sé, manejo del HELP, ¿sí? O sea, y usted como, pero pues, ¿por qué publicó esto si está aplicando a medicina interna? Entonces creo que si uno se enfoca en lo que uno quiere, puede ahí mismo lograr investigaciones y son investigaciones dirigidas a lo que usted quiere hacer y creo que eso le da mucho más validez o mucho más peso en la hoja de vida, no por el hecho del checklist de la investigación, sino porque dicen, no, este man además si lo meto en este programa va a ser bueno clínicamente y me va a ayudar a investigar. Sí, él no solo hizo eso porque le tocaba, él lo hizo porque le gustó investigar en esta misma área del conocimiento. Sí, total. Y además, obviamente nosotros no somos duros en investigación, pero de la poca experiencia que tengo en investigación me he dado cuenta que la investigación básica y clínica son muy distintas. No solo por lo que piensa lo que va a pensar el director del programa, sino por la metodología, cómo son, qué tipo de cosas enfatizan, la manera en la que se coordina. O no es lo mismo coordinar con un cardiólogo que coordinar con un microbiólogo. Son cosas distintas. Entonces, y si el objetivo de uno es pasar a residencia, que es el objetivo de la mayoría de los médicos, uno va a aprender más yéndose por ese camino. Entonces, sí, eso, de ese punto de investigación, creo que eso a mí me hubiera encantado saber eso porque de verdad lo consideré. Yo dije, ¿cómo será que mete investigación? Y no. Bueno, yo voy a dar un punto ahora a lo que me hubiera gustado saber porque me traumatizó durante los primeros semestres. Y es que uno al principio, yo no sé si esto es experiencia universal, yo asumo que a muchos les pasa, no sé si le puedo decir, pero yo al principio me sentía re inútil, sobre todo en las rotaciones, como cuando uno iba así, por ejemplo, yo me acuerdo de una que hicimos de gineco, no rotación gineco, sino eso que uno va como al hospital. Lo de experiencia hospitalaria, sí, que nos hacían ir allá. Yo me sentí un inútil, yo decía como, o sea, pues yo le respondía una que otra pregunta, pero aparte de eso, además, no, yo me acuerdo, nosotros pegados contra la pared, haciendo nada, como yo dije, como, ¿será que así es la experiencia de todo el mundo? Como contra una pared, como que es mejor que uno no exista en ese momento. Creo que sí. Hasta cierto punto, que ese punto ni siquiera es primer, segundo semestre.
En nuestro caso... Eso es quinto, ¿no? Sexto, no me acuerdo. Exacto. Y ni eso. Cuando uno apenas, primer día de rotación de medicina interna, uno no se las sabe todas. Uno no llega ya, ta. No, es una cosa que uno va adquiriendo gradualmente. Y a medida que uno va adquiriendo conocimiento, experiencia, no sé qué, le van delegando más y más y más, hasta que uno ya es como, no me deleguen más, ya estoy cansado, me cansé lo administrativo. Pero sí, uno al principio se va a sentir muy inútil en la carrera. Y no solo inútil, sino que uno va a sentir que las cosas se le olvidan. Uno va... Yo me acuerdo que nosotros paseábamos por hemato y ya cuando íbamos en neumo, era como, hijo de madre, ¿qué era esta cosa de hemato? Eso pasa. Como esos primeros semestres hay una curva de aprendizaje en donde no se le olvidan las cosas, uno no sabe, si no va a rotación, uno responde una que otra pregunta, pero uno no se preocupen. O sea, como a mí me hubiera encantado saber eso, como eso es normal. Todo el mundo en general pasa por ahí. Sí, creo que es como muy importante esa mentalidad, sobre todo la mentalidad de tener la tranquilidad de saber de, bueno, se me olvidó, lo voy a estudiar y va muy de la mano y creo que uno se va dando cuenta de eso al final de la carrera, de que uno lo que más sabe es lo que más repasa, a fin de cuentas, el resto a uno en algún momento de la vida pues se le va a olvidar y pues creo que es algo por lo cual uno no se tiene que afanar. Y creo que a la vez como que la forma en la que yo daría el consejo también es como solo no se afane por eso, sino véalo como una oportunidad, porque a mí me parece muy chévere ese ejercicio de ese crecimiento que usted dijo que uno tiene en la carrera. Obviamente uno al inicio se siente un inútil, pero cuando usted deja de ser inútil y pasa a ser la persona que el que se está sintiendo ahora inútil ve como, yo quiero llegar ahí, eso es bastante chévere, como académicamente y profesionalmente, como uno darse cuenta de estoy aprendiendo, como cuando nos dimos cuenta que el espiral de si funciona en otros, esto sí funciona, que nos pasaba mucho eso. Lo que usted dice es, lo que vi en segundo se me olvidó, pero ahora ya en octavo, en noveno, lo que vi en segundo me acuerdo porque lo he repasado en diversos momentos de la carrera y es como esto sí es cierto, o sea, como que uno va conectando todo y es algo que se va adquiriendo, es por eso la carrera dura 6 años, o sea, no se afane, al tercer año usted no va a saber todo, ¿sí? Ese es el punto de que la carrera dure 6 años e incluso usted se gradúa y cuando tiene su primer trabajo como médico general se va a dar cuenta que sí que no sabe nada. Porque llega la persona y le dice, no, es que no siento esta parte del brazo. Y uno es, ¿qué hago? Pues no lo use. Doctor, me duele cuando haga así. Pues no haga así. Exacto. Entonces, uno ahí sí que uno más se da cuenta que uno dice como, yo sentí que sabía un montón y realmente no a la hora de yo estar enfrentado a pacientes. Y ahí la experiencia empieza a jugar un papel muy importante. Entonces, es saber que es un continuo que se va a ir dando hasta usted llegar al punto al que quiere llegar y no tiene que desde el inicio estar en el punto cúspide pues usted de su vida, por así decirlo. Estoy completamente de acuerdo. Eso me parece de las cosas bonitas, pero un poco frustrantes de la medicina. Y es que uno cuando comienza, uno no sabe nada y uno siente como nunca va a saberlo todo. Y uno cuando ya lleva muchos años de especialista, se da cuenta que se defienden muchas cosas y se le olvidó o ignora el 99% de las otras. Porque eso, y es otra pregunta que yo le quería hacer hablando de la residencia. Ahí me voy a adelantar un poquito porque ahorita quiero preguntarle cosas de que le hubiera gustado saber antes de la residencia. Pero yo por lo menos cada vez que hablaba con residentes de medicina interna, todos me contaban la misma experiencia parecía que yo tenía como estudiante, que era como, sí, me acuerdo de muchas cosas y he aprendido muchas cosas, pero aún así se me han olvidado un montón. Como no es que al pasar por la residencia soy este ser que se sabe toda la medicina interna y el Harrison lo puede recitar de arriba hacia abajo. Como que ha experimentado eso. Sí, claro. Creo que en ambos sentidos. Por ejemplo, obviamente entro a medicina interna y se me olvidó el resto de la medicina. Creo que yo ya le contaba la experiencia de la vez que me llamaron en un turno a decirme, doctor, que la paciente tiene... era una señora embarazada que teníamos en medicina interna porque tenía un trastorno ahí del metabolismo. Y entonces, no, que doctor, que la fetocardia está en 130 y yo... Yo creo que yo veía la interna y yo, ¿eso es normal? Porque, pues, o sea, hace rato no veía eso y gineco sí que menos me gustaba, entonces obviamente como que ese conocimiento ya yo lo había abolido y entonces yo fui como, creo que es normal, pero no estoy seguro, sí, y eso, uno se empieza a dar cuenta de eso y ya propiamente dentro de la medicina interna sí que pasa. Por ejemplo, endocrino fue de mis primeras rotaciones y obviamente lo que uno repasa día a día de endocrino en medicina interna, pues lo tiene súper bien y súper claro, diabetes, tiroides, etcétera. Pero las cosas que quizá no son tan comunes de endocrino, que son casos muy aislados que usted puede llegar a ver, entonces, por ejemplo, no sé, le llegó, no sé, un hiperaldosteronismo.
O sí, un hiperparanormocalcémico, cosas que uno es como, uff, pucha, yo leí esto, pero no me acuerdo y me toca irme a repasar. Y uno se da cuenta de eso que también es normal y pasa como lo mismo. La gente dentro de medicina interna se va dando cuenta que lo que quiere es ser hematólogo. Entonces son unos duros en hemato, pero en las otras áreas del conocimiento, pues su conocimiento quizá no es el mejor. Tienen las bases mínimas necesarias, pero no es el mejor. Y lo mismo va a pasar cuando sean fellows y suprafellows y eso va a ser así en la vida. Uno tiene puntos en los que va a ser fuerte, puntos en los que no. Y las cosas que uno no está utilizando constantemente, pues se le van a ir olvidando paulatinamente. Y creo que es un punto clave, expectativas realistas. Porque creo que de expectativas no realistas que vienen muchos de estos videos que yo por lo menos estoy muy desacuerdo, creo que Andy también, de que, por ejemplo, no sé, cogen una herramienta de estudio, flashcards. Nunca nada se te va a olvidar en la vida. Como, y lo dicen seriamente, dicen como, así nunca vas a olvidar nada. Nada, nunca nada te va a escapar. Y Con esto como, te vas a acordar de todo el ciclo de Krebs cuando estés en la residencia. claro, no. O sea, obviamente hay estrategias que hacen que uno se acuerde más de las cosas, que las recuerde por más tiempo. Pero es ilógico, es irrealista y yo diría por lo menos que no es necesario que alguien se acuerde de todas las cosas todo el tiempo. De pronto, en la Edad Media, donde uno no le podía preguntar a alguien más, donde, vale, pero es que ahorita, ¿cuál es la fetocardia normal? No tengo una internal lab. Claro, Up to date, ¡Pum! Salió. No. Y a veces, por eso yo creo que el médico tiene que esforzarse no tanto por recordar 800,000 cosas, sino por entender, cómo tener lo que se llama el marco adecuado. Cuando me dicen fetocardia, no me acuerdo el valor, pero me acuerdo, ok, sí, si está aumentada, más o menos estas son el tipo de cosas que sospecho, si está disminuida, este es el tipo de cosas que sospecho. Y así cuando tengo el valor, cuando lo busco, ok, tengo una idea de cómo actuar. De pronto se me olvida una que otra cosa, pero tengo el marco. Eso me parece que es algo clave que uno tiene que esforzarse, como no acordarse absolutamente todo, sino, por ejemplo, ¿se acuerda de las vías piramidales y las vías extrapiramidales del cerebro? No, pero si yo lo pongo a estudiar otra vez, usted tiene una idea de, sí, más o menos controla el movimiento, esto hace esto, esto, esto. Y ya se acuerda de que es un enredo, que había 5 estructuras y que una inhibía a la otra. Entonces, cuando va a estudiarla, se va a demorar un quinto de la persona porque ya tiene el marco. Eso creo que es lo que uno tiene que hacer cuando estudia la carrera. Sí, completamente de acuerdo. Por ejemplo, el ejemplo que le daba endocrino es así tal cual. Eso fue ahorita que estaban en un caso que estaban hablando como de un subtipo específico de causas de hipercalcemia. Y yo fui como, bueno, pues yo me acuerdo cómo se regula el calcio y eso, pero se me había olvidado este detalle. Pero simplemente fue coger, abrir un algoritmo y listo, era así. Ya, funcionó. ¿Sí? Entonces, como que sí estudié, obviamente tengo el conocimiento por ahí guardado, pero pues no es algo que pueda coger y evocar y recitar así como si fuera una máquina. No, eso es imposible. Listo. ¿Tiene alguna que se quiera mandar de algo que se le hubiera que le hubiera gustado saber? Sí, creo que otro consejo que yo le daría a alguien que está empezando o que va a empezar medicina, que está muy relacionado con un video que publicamos ahorita, es que no hay un método de estudio perfecto, porque mucha gente sufre mucho con eso en la carrera. Uno se da cuenta que es como, no, subrayé, no, luego hice esto, no, nada me funciona, es como tranquilo. En algún momento uno se va a dar cuenta qué es lo que le sirve y qué es lo que no, y mucha gente entonces le pasa que ve un video y Pomodoro, entonces Pomodoro para toda mi carrera. Y no, o sea, pues mire si le funciona o no. Si no le funciona, el problema no es usted. El problema, pues, es que es la técnica, ¿sí? Porque la técnica no es para todo el mundo. No hay una estrategia perfecta de estudio y cada quien se va dando cuenta qué es lo que le sirve y qué es lo que no. Entonces, creo que sería como un consejo importante que habría que darle a la gente. Sí, completamente de acuerdo. Único matiz que le agregaría, no se queden con su sensación subjetiva. Porque hay un concepto que se refuerza mucho en la ciencia del aprendizaje, es la metacognición. Y la conclusión de toda esa literatura es que tenemos pésima metacognición. No, somos muy malos prediciendo las técnicas que realmente son efectivas. Entonces, guíense de resultados, no de, es que eso siento que no me funciona tanto. Los resultados hablan por sí mismos. Entonces, sí, ese sería el único matiz que le agregaría ahí. Tengo una cosa que me hubiera gustado saber ahí, porque yo esto siento que mucha gente sufría. Cuando nosotros estábamos, yo siento que el sufrimiento, no sé si eso sigue siendo así todavía, pero el sufrimiento era, no, es que no pasé a la Javeriana. Porque existía como este concepto de que la universidad es la responsable de formar al médico. Y eso era
Y creo que mucha gente lo sigue pensando así. Lo que por lo menos, no sé si eso lo compartimos, pero lo que por lo menos yo me di cuenta es que el médico en general se forma solo. La universidad le ayuda, pero el que... O sea, yo siento que pasa algo así como con Harvard. Una vez se pusieron a estudiar por qué a la gente de Harvard le va tan bien en la vida y consigue tantos puestos y yo no sé qué, y se vuelven súper duros en lo que hagan. Y se dan cuenta que la magia está en la preselección. La persona que entra a Harvard ya es excelente académicamente y buena como en tres otras cosas. Entonces, No es Harvard. es el tipo de persona que entra. Exacto. Entonces, si esa persona entrara a otra universidad, daría 120%, tiene las aptitudes para hacer ese tipo de cosas. Entonces, no es Harvard, no es la universidad, sino es la persona. Y siento que eso aplica muchísimo en medicina. Estoy completamente de acuerdo. Y uno se da cuenta de eso cuando se va a rotar con otras personas. Por ejemplo, que uno dice, no, yo no sé qué, a mí me va re bien, soy el mejor de los mejores en el Rosario, no sé. Y usted llega a otro lado y, por ejemplo, me acuerdo mucho, no sé si se acuerda cuando entramos a la cardio que teníamos un interno que era de la Sur Colombiana, que mucha gente puede ni siquiera saber pues de dónde queda la Sur Colombiana, cosas por el estilo, que es una universidad de Neiva, y el man era el mejor interno que siento yo había en la cardio infantil, que era David, y el man se graduó y pasó de una medicina internacional. El man era un duro, el man en verdad era muy bueno. Entonces, pues nada que ver la universidad, o sea, así como no, independientemente de la universidad a la que usted entre, el punto es lo que uno estudia, sobre todo en medicina, es que medicina es mucho de lo que usted sabe. Obviamente, si usted entra a una universidad, esa universidad le puede ofrecer más herramientas, no para que usted sea un mejor médico, sino como para que logre cosas más fácil. Me explico. Por ejemplo, pues obviamente, si a mí me gusta medicina interna y los programas de medicina interna en Bogotá son en estos sitios, pues si entra a una universidad que no tiene programa de medicina interna, me va a costar más hacerme un nombre para poder entrar a la residencia. Pero eso no hace que usted sea peor médico. No tiene nada que ver con si usted es o no un buen médico. Entonces creo que lo que ofrece una buena universidad son herramientas que le facilitan las cosas para lo que usted quiera lograr a futuro. Convenios para irse a rotar a Estados Unidos. Tener un semillero de investigación que le permita hacer una publicación Q1. Pero usted puede lograr la publicación sin el semillero. La respuesta es sí. ¿Le va a tocar esforzarse un poquito más? Tal vez, pero a fin de cuentas como que todo termina dependiendo de uno. Porque así mismo puede haber alguien que entra a esa universidad que tiene todas las facilidades y no usó absolutamente nada. Entonces, Que suele ser el caso. exacto, que suele ser el caso. Sí, es cierto. Si quieren casitos de la vida real de exactamente eso, por lo menos en investigación, hay un video, no me acuerdo el título, creo que se llama como ¿cómo publiqué un número ridículo? Era como 80 artículos, que es de Uber. Él ahí hablaba de que él en su universidad no había programas ni nada de eso, sino que él se puso a escribirle a un montón de investigadores y hasta que uno respondió comenzó a investigar. Y de verdad era un número ridículo, no me acuerdo en este momento, pero creo que eran como 70, 80 artículos antes de graduarse. Una cosa ridícula. Entonces sí, totalmente. Y sí, no es que sea completamente irrelevante. Por ejemplo, el nombre a veces importa si uno quiere aplicar a universidades en el extranjero. No tanto por nombre como nombre, sino nombre por contactos. Ah, sí, aquí han llegado personas de ahí. Ay, sí, el doctor, yo no sé qué, usted lo conoce. Eso lastimosamente todavía importa, pero en general lo que uno se lo forma uno mismo. Listo. ¿Tiene algún otro? Creo que no. Ok, déjame ver a ver si yo tengo alguno. Y creo que ya realmente. Ah, bueno, no, hay uno más. O sea, el que tengo en mi cabeza es para la residencia más. Sí, todo, sí. aunque aplica como para el pregrado, pero sí. Lo ponemos ahorita para terminemos con universidad. Creo que realmente solo me falta uno de universidad. Y es que, y esto es algo que no lo dijo una vez en una tutoría, Oscar, que él nos dijo, porque yo me acuerdo que todo el mundo estaba como, no, esto es re injusto, no sé qué. Y él decía, muchachos, recuerden que esto es medicina. Aquí ustedes, quieran o no, en algún punto de su carrera van a tratar con vidas humanas. Entonces va a haber un grado de responsabilidad que se les va a pedir a ustedes. Entonces eso, primer punto. Y segundo punto, eso va a motivar, ya sea que eso sea bueno, malo, regular o como sea, va a motivar a que muchas personas sean fuertes, muy fuertes, e incluso que a veces haya malos tratos. Entonces, eso va a pasar. Mi consejo ahí sería que siempre, con cualquier interacción, independiente del grado, se intente llevar la lección, que a veces la única lección que uno se puede llevar, por ejemplo, es cómo yo no voy a tratar a alguien cuando yo esté en esa posición. Esa puede ser la lección. A veces pueden haber lecciones que uno de verdad hice esto mal. Embarré esto, debí haber hecho esto. Entonces, que se lleven la lección
y que los malos sentimientos que generan esos malos tratos, cuando a veces son justificados o injustificados, no deben pasar. ¿Mm? Porque al final de cuentas, cuando uno está mucho más adelante, esos malos tratos se olvidan. En el momento uno cree que es tenaz, que es la peor cosa, pero si uno se lleva la lección, el resto de las cosas uno más adelante ni se da ni cuenta. Sí, creo que de acuerdo en eso, como creo que también va muy de la mano de no se lo tome personal, que mucha Hmm. gente se lo toma muy personal como, no, pues simplemente hay gente que pues lastimosamente se formó así y Hmm. adquirieron esa forma de educar que ya sabemos que no es la mejor, pero lastimosamente la siguen aplicando, pero hay muchas cosas que uno se puede llevar de eso y creo que sumaría una cosa relacionada con lo que usted dijo de me dijeron, la embarré, efectivamente pasó y es como un consejo que uno le va a dar a la gente y es que uno en algún momento la va a embarrar en algo. Hmm. Medicina es, uno se va a dar cuenta, el hospital es como la combinación perfecta para que todo salga mal. Todo puede salir muy mal. Ponen dos pacientes juntos con el mismo nombre. Hay tres pacientes hospitalizados que se llaman exactamente igual. Hay muchas cosas que salen mal en los hospitales, ¿sí? Por eso los hospitales tienen tantas como cosas creadas para aprender de los errores. Y muchas veces esos errores pueden ser graves, pueden ser muy graves. Y porque no está a fin de cuentas con vidas humanas. Y uno la va a embarrar. Punto. Eso va a suceder. Y va a ser difícil lidiar con eso, sí, por supuesto. Sobre todo cuando es un error en el que uno dice, de verdad le afecte la salud a una persona. Eh, pero es algo que va a pasar. A todos, en algún momento, tarde o temprano, vamos a tener errores. De hecho, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando estaba en gastro, decían como a todos los gastroenterólogos se les ha perforado un esófago. Punto. No hay gastroenterólogo que no se haya perforado un esófago con una endoscopio. Va a suceder. Usted se va a sentir muy mal, sí, pero creo que uno tiene que tener la mentalidad de esto puede suceder y cuando me pase, como bueno, ¿qué voy a aprender de esto? Pero no quedarse en el martirio de no, nada, embarré. Hay como que, creo que uno tiene que aprender o saber que van a haber errores y tiene que como anticiparse a cómo va a tratar de lidiar con ellos, porque muchas veces son errores muy graves. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que eso, aprender la lección es lo más importante. ¿Qué le diría a alguien como que en donde su sitio de práctica o algo así, hay, ya no hay tanto lecciones, sino malos tratos realmente injustificados? Como cultura esa de clavarlos, maltratarlos, como porque sí, porque así, así es como los trataron a ellos. Ush, o sea, como que de qué hacer en ese momento, me parece difícil porque creo que es un, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que si es solo un rato, yo le diría como nada, pues aguante, o sea, que no haga nada al respecto porque muchas veces tratar de hacer algo al respecto hace que a uno lo cojan en la mala o hacen que pierda la rotación o lo terminan clavando más, que es como injustificado. Creo que mi consejo para esa persona sería como lo que habíamos dicho, no se lo tome personal, aprenda qué no quiere hacer usted y sobre todo eso, piensen cómo usted a futuro puede cambiar que eso no ocurra. Me explico. Muchas veces uno ve que en ciertos programas eh, el R1 entra y dice, no, me tratan horrible, yo no sé qué, esto no debería ser así, pero cuando es R4 trata horrible a los R1. Y es porque crecen o los forman pensando de que para ser bueno hay que sufrir. Y pues no, yo como que lo que más le diría a esa persona es nunca se lleve ese mensaje de que ese trato le sirvió a usted para ser mejor. No, eso no, ese trato no le sirvió para ser mejor. Metacognición. Somos pésimos. No, de verdad. Sí, yo creo que diría lo mismo. No lo perpetúen. O sea, Exacto, porque eso. uno ve que lastimosamente eso se perpetúa, se perpetúa, se perpetúa. Sobre todo hay ciertos programas en donde eso es como muy marcado y no llega alguien que dice como no, o sea, venga ya, cambiemos las cosas, esto no tiene que funcionar así. Cuando llega esa persona uno se da cuenta y todo el mundo empieza como a coger esa cultura y dicen como sí, esto tiene mucho más sentido. Entonces creo que sería tratar de ser ese cambio. Totalmente. Bueno, y. Bueno. Y algo que relacionado, pero lo quiero enfatizar. A veces yo lo vi mucho como a los que les damos tutorías, que a veces. Y bueno, a mí también a veces también me pasaba que uno a veces siente que algo que uno está, como lo siguiente que uno va a hacer, un examen grande, un parcial, el USMLE, alguna cosa, es como no, como es, esto va a definir todo mi futuro, es re grave si me va mal, yo no sé qué. O incluso cuando de verdad cosas que uno dice son graves pasan, a que alguien pierde año. En su momento todo se siente terrible. Pero algo que yo por lo menos me he dado cuenta, no sé si esto lo comparte, pero es que cuando pasan los años,
todo como que no es tan grave como parecía inicialmente. Incluso, de nuevo, las cosas graves. Como nosotros hemos tenido amigos, por ejemplo, que han perdido año. Nosotros hemos tenido amigos, bueno, nosotros no, pero que han perdido parciales, que yo no sé qué, la han embarrado. Todo pasa. Eso que uno cree que va a ser su muerte, la mayoría de veces no lo es. Y de hecho usted muchas veces va a ver como personas que usted tiene como referentes y esas personas seguramente les pasó eso o algo peor. Muchas veces gente que uno ve como, uff, es el crack, ese es el ejemplo a seguir, así es que yo quiero ser. Cuando usted ya entra a hablar con esa persona en algo como en un ámbito un poco más personal, se va a dar cuenta de que muy seguramente tuvo errores iguales o peores a los suyos, o han tenido un camino más difícil que el suyo o más truncado y han llegado a donde están. Entonces usted muy seguramente también lo va a poder lograr. Total. A pesar de eso. Y eso ayuda mucho. Yo me acuerdo que yo en las selectivas yo metí hemato en Medellín, la peor rotación que pude haber metido. Esa rotación la detesté. Que se la vio así. O sea, yo realmente no me maltrataron, si soy muy justo, pero me pidieron un montón de vainas que yo no tenía nada que ver. O sea, es que, yo me acuerdo una vez donde estábamos en... ellos allá eran como que cambiaban de hematólogo cada día. Y un día me pidieron que yo fuera al laboratorio, no sé qué, me perdí como media revista. Al siguiente día volví, pues yo, había un montón que yo no había estado la entidad anterior y llega el otro hematólogo y me dice, Santiago, ¿por qué no le hizo tacto a este paciente? Y yo, pero yo estaba... Y yo como es que ni siquiera era mi paciente, era como me cogió a mí de chivo expiatorio. Y yo era como... Y así, todo el tiempo. Entonces, ¿yo por qué estaba hablando de esto? De que uno se da cuenta que la gente la embarra y han tenido momentos difíciles. No sé. Bueno, sí. Ya me acordé. Yo me sentí muy bien cuando... bueno, y obviamente mi nota terminó siendo como de 4, que para mí era terrible. Yo era como maldita sea, porque además yo sentía que yo sabía de hemato. Lo que pasa es que me di cuenta que como la expectativa de los que manejan esa rotación no era que ya tanto yo sabía, sino como más qué cosas administrativas yo iba a hacer, lo cual era además curioso porque ni siquiera me dejaban hacer notas. Era un enredo esa rotación. Pero algo que me hizo sentir mejor cuando después estaba en cardio era que hablé con un fellow, que un duro, y él estaba hablando con una médica y le contó que él cuando pasó, no por esa rotación, pero por otra rotación en otro hospital de hematología, que la hematóloga de ese momento lo clavó, le hizo examen, casi pierde la materia. Me cuenta, con que uno puede también tener esas experiencias y aún así ser muy bueno. Entonces, sí, creo que eso a veces puede ayudar. Ahora sí, pasemos a la residencia. Entonces, primera cosa, entonces de nuevo, ¿se puede volver 3 años? Pues sí. Sí, ya casi 3 años. 3 años y hablar con el Andy recién graduado de medicina, que se escapó del rural. ¿Qué le diría? Es que no sé si al recién graduado. Me gustaría irme un poquito más atrás, como al Andy que está en clínicas. Ok. Como cuando uno en algún momento en la carrera se da cuenta como, bueno, o sea, como me toca pensar en la residencia, ¿cierto? Creo que ese punto es clave como cuando uno dice listo, o sea, como creo que en algún momento en la carrera, ojalá 2 años, diría yo, antes de graduarse, usted tiene que tener en mente o tiene que empezar a plantearse qué quiere hacer. Porque lo que yo le diría a esa persona sería, piense y tome una decisión, sobre todo no tanto en la especialidad porque puede que no la tengan clara, pero sí en a dónde se quiere ir. Porque creo que eso cambia mucho los patrones y es algo que uno ve muy repetitivo en la gente que toma esa decisión de forma tardía pues como en su vida, digámoslo así. El ejemplo más claro que yo tengo es usted. O sea, si usted hubiera seguido con el camino de hacer Estados Unidos y no hubiera llegado el COVID, usted creo que hubiera tenido todo para hacer match apenas se graduara, más o menos, ¿cierto? Que es algo que me parece que es buenísimo, ¿sí? O sea, porque mucha gente cuando dice, no, es que Estados Unidos no, es que son como 3 años, hacer hoja de vida, yo no sé qué, y no es como, pero venga, si usted toma esa decisión de Estados Unidos en 8º, en 9º, en 10º, usted puede hacer los steps mientras está en la carrera y usted se gradúa, y incluso si su unidad se la ofrece, usted ya roto allá, ya tiene cartas de recomendación, pues entra de una,
¿sí? Entra de una. Se ahorró esos 3, 4 años de gastar plata, de ir a regalarse allá, de no ganar un peso, de muchas cosas que usted se puede ahorrar y entra muy rápido a la especialidad que usted quiere y en el sitio en donde usted quiere. Lo mismo aplica para cualquier lado que usted se quiera ir. Si usted elige Alemania, pues empiece a aprender alemán. No se gradúe y diga, ay, necesito aprender alemán, ¿sí? Como que en mi caso, yo sí como que siempre tuve muy claro que yo dije, no, yo no me quiero ir. Y creo que eso me permitió a mí enfocarme mucho en yo tratar de hacerme un nombre al programa que pensé que iba a pasar, que era el del Rosario, que yo pensé que iba a ser interrista. Pero creo que yo hice una muy buena carrera para si eso se hubiera dado, si hubiera existido esa oportunidad, que de tener un buen chance de que sucediera, me explico. Entonces creo que yo le trato de decir eso a la gente y va muy de la mano de lo que hablábamos de la selectividad. Si usted ya sabe que quiere de especialidad, pues enfóquese a eso. Y si no sabe, pero si por lo menos sabe que se quiere ir, pues empiece a hacer cosas para eso, adelante. No espere a graduarse para que eso ocurra. Porque si no le pasa lo de mucha gente de no, me gradué, ¿será que me voy? Y es como, ¿a dónde? A Estados Unidos, 4 años. A Alemania, no tengo alemán. A España me toca empezar a hacer papeles y luego prepararme para el MIR. Y luego es como, pues no, o sea, todo eso usted lo hubiera podido haber hecho con anticipación. Sería como mi principal consejo, no sé qué opina. Sí, totalmente. La suerte favorece a los que inician temprano. Y a mí me parece, yo me acuerdo una vez hablé con un par de personas a las que les damos tutorías de 2 semestres más abajito. Y les dije, no, me estoy preparando para el USMLE, yo no sé qué. Y me dijo, sí, nosotros también queremos, yo no sé qué, pero nosotros lo haremos después de graduarnos. Y yo, ¿como qué? Pero si ustedes ya la tienen clara, no sé qué tal. Sí, no, pero pues para como enfocarnos bien. Como que existe esta idea de lo haré después. Como ahorita estoy con mis cosas. Mi respuesta general para esas personas es, vale, si usted como de verdad quiere enfocarse mucho en las cosas, bien. Pero lo que dijimos ahorita, el juego no se pone más fácil. Cuando usted se gradúe, ya no va a tener que preocuparse por lo que le están mandando en las rotaciones, sino por su trabajo. Entonces, eso de que me va a poder enfocar bien, usualmente no llega. Y aunque llegue, muchas veces uno, de pronto uno no lo va a sacar ahorita, ¿vale? Digamos que uno está muy ocupado. Pero solo el hecho de comenzar de a poquito, de intentar integrar la meta que uno sea, que uno quiera hacer desde este momento, es algo que todas las personas que entrevisté, por ejemplo, para esto de experiencia de MG, todas me decían lo mismo. Menos mal comencé cuando comencé. Claro, porque, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, si usted le gusta prepararse haciendo preguntas, lo que hablábamos ahorita con lo de lectura, y usted pues hace preguntas enfocadas al USMLE porque usted sabe que se va a ir para allá, usted ya está aprendiendo cómo le van a preguntar en ese examen de residencia, que me acuerdo que fue algo que nos pasó a nosotros. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando hacíamos todas esas preguntas y nos hicieron a mitad de examen el simulacro ese del STEP 1, que nos fue re bien? Y yo nunca había estudiado para el STEP 1. ¿Qué había hecho yo? Responder preguntas, y me acuerdo la que más me acuerdo es en gastro, que siempre preguntan, no sé por qué en el USMLE, la enfermedad esa de Menetrier, la de que todo está así como engrosada, la de vellosidades. Y a mí hicieron esa pregunta en ese simulacro y yo fui, pues ya, Menetrier. ¿He leído esa enfermedad? No. ¿Sé por qué se da? No. Pero sé que esa era la respuesta. Entonces, como que todo eso se va sumando a que usted, lo que decíamos, sea más competitivo a la hora de empezar a prepararse o de ya tomar la decisión de presentarse como tal a una residencia afuera o acá independiente. Y creo que es muy importante el punto que usted toca de lo hago después, pero la gente como que no consigue muchas cosas de que cuando se gradúa. Me explico, por ejemplo, mucha gente le pasa eso, se gradúa y empieza a trabajar. Y usualmente no tiene uno, sino que tiene 2 trabajos. O se va a hacer rural, que el rural demanda mucho tiempo suyo. ¿Usted con qué energías, así usted tenga ánimos, con qué energías va a estudiar? Todo el mundo que yo conozco que dice, no, me estoy empezando a preparar para la residencia, cuando tienen un trabajo que solo les deja libres las noches, no estudian. Y cuando llega el momento del examen es como, no, pues no había estudiado todo lo que yo había querido estudiar. Y yo siempre le digo a la gente como, no, pues claro, ese es un problema enorme. Por ejemplo, yo cuando tuve, pues obviamente fue trabajo virtual y eso, pero así hubiera sido trabajo presencial, yo hubiera personalmente buscado un trabajo que fuera de medio tiempo, para el otro medio tiempo poder estudiar, porque mi objetivo no era ser médico general y no era volverme rico siendo médico general y tener un montón, no, era prepararme para pasar rápido, punto. Entonces, obviamente eso va dependiendo de sus expectativas, pero creo que sí, la gente no concibe que cuando se gradúa a veces es incluso más difícil prepararse que estando en la residencia. Más si, por ejemplo, no sé, usted sale con deudas, que pues menos mal fue algo que a nosotros no salió, pero usted sale con deudas, ahí ya no es opción de elección, es opción de que me toca trabajar porque tengo que pagar una deuda, ¿con qué tiempo va a estudiar? Entonces, si usted logra prepararse antes,
pues nada, o sea, si usted logra entrar a la residencia, quizás se endeuda un poco más, pero usted sale a pagar esa deuda como especialista. O sea, la va a pagar en un tercio del tiempo que lo hubiera pagado de médico general. Entonces, todo eso es muy importante, como tratar de proyectárselo antes. Uno muchas veces como que lo difiere y no, si usted se lo proyecta Sí. antes, le Sí, va a ir mucho es mejor. una procrastinación a grande escala. Sí. Total. Y hay gente que porque dicen como, no, es que voy a tener tiempo, no voy a trabajar, por ejemplo. Igual, cosas pasan. Sí, es que la vida es así. ¿Quién decía? Mark Twain, la vida es lo que pasa mientras uno hace planes. Se gradúa y, no sé, justo le tocó salir del país por alguna cosa, tuvo un hijo, mil cosas pasan. Entonces sí, como el mejor momento para comenzar, por cliché que suene, es ahora. Yo tengo una pregunta que a mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención cuando estaba en semestres más bajitos y era, ¿qué tanto uno tiene que saber cuando es R1? Porque yo me acuerdo que a veces yo decía como, por ejemplo, hablando con R1, pues no R1, pero residentes de neurocirugía, me acuerdo que ellos me decían, el primer día que uno llega de R1 ya está operando hematomas. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento esta gente aprende a operar de estudiantes? ¿Este estudiante opera? Como, y si no tenía electivas, como... Entonces, por ejemplo, en medicina interna, ¿qué tanto, o sea, qué tan duro tiene que ser alguien en medicina interna siendo R1 de medicina interna? Mi respuesta es que depende del programa. Porque lastimosamente hay muchos programas en Colombia que siento yo están mal estructurados en ese sentido. Y es que no estoy hablando de medicina interna, pero estoy hablando de otros programas que conozco. No voy a decir nombres, pero que uno ve que el R1 está solo desde el inicio. Por ejemplo, en la noche le toca definir qué hacer. No tiene prof, no hay a quien comentarle, no hay que hacer nada. Entonces uno dice ahí, Tenaz. entonces uno dice ahí como, pues tiene que ser bueno desde el inicio, por lo menos en lo básico de algo que pueda matar a alguien, en saber manejar la urgencia que puede llegar a matar a alguien. Si no, pues nada, pide exámenes, en la mañana pensarán ya con el profe. Lo difiere. Exacto, pues digamos que Sí. puede hacerlo elegantemente, pero hay momentos en los cuales eso no se va a poder hacer. Entonces, mi respuesta es que depende del programa, porque si hay programas donde lastimosamente usted en la noche va a estar solo desde su R1 y el paciente depende de usted. Y eso es gravísimo. O sea, eso no debería ser así, pero lastimosamente pasa, ¿sí? Entonces, yo siento que particularmente en medicina interna, en muchos programas que conozco, eso menos mal no sucede, ¿sí? Como que el profe está ahí, entonces uno puede llamarlo y decirle como, no, este paciente en verdad ya no sé qué hacer, ¿sí? Y llegan, y usted va a tener ayuda y va a tener apoyo. Entonces, diría que el conocimiento que usted necesita es el básico, diría yo. Pues, o sea, tampoco ser como la gente que no le gusta ni cinco medicina interna, pero el básico de medicina interna, a la gente le gusta medicina interna. Saber bien como las cositas como de los temas más grandes. No más, el resto usted se lo va formando y eso pasa mucho con los R1s que llegan y dicen, me corcharon con esto y uno es, pues tranquilo, está en el R1. Y de hecho me acuerdo mucho que con la directora de nuestro programa, tuvimos una reunión cuando éramos R1s y una de mis compañeras le dijo, no, pues me siento mal porque no respondo nada de lo que me preguntan. Ella le dijo, pues menos mal, si te las supieras todas, ¿para qué estudias acá? ¿Para qué estás pagando este semestre? La idea es que cuando ya te gradúes, tengas las herramientas para poder responder lo que no respondes ahorita. Y creo que esa es la mentalidad que querían tener todas las residencias. Lastimosamente no es así. Entonces creo que la respuesta depende mucho de a dónde usted vaya a entrar. Sí. Yo complemento un poquito la respuesta de manera internacional de lo que, con los que yo he hablado, de lo que yo he visto. Lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en España, cero. Como hablando, por ejemplo, con personas que se fueron allá me explican, si alguien sabe que no es así, pues me contradice, pero de lo que ellos me dijeron es que allá la persona que entra a la residencia es más o menos como el equivalente a un interno, como es alguien que sabe de teoría, pero realmente tiene cero práctica, o práctica muy limitada. Entonces, por ejemplo, los que quieren entrar a España y les interesa la residencia en España, tengan por seguro que el primer día no los van a poner a operar un hematoma de neurocirugía. Allá es pasito a pasito. Estados Unidos es parecido. En Estados Unidos, lo que yo vi, por lo menos en el hospital que fui a rotar, es que allá no hay un acercamiento como estandarizado. Si uno entra, lo conocen y saben que uno es bueno, le van soltando. A mí me sorprendió eso, le van soltando más de lo que uno cree. Si uno no,
están... eso me gustó mucho allá en realidad. El entrenamiento allá es muy como individualizado. Si uno realmente está muy básico, le van soltando lo que uno puede manejar. Siempre están pendientes ahí, yo no sé qué. Cuando uno demuestra que uno sabe, los Rs que yo veía que demostraban eso, les dan independencia, pero también están ahí por si acaso, por si necesitan algo. Entonces, eso es como para complementar. Pero sí, lastimosamente yo he escuchado muchas historias aquí en Colombia de primer día ya haciendo de todo. Sí, de acuerdo. Y lastimosamente en Colombia pasa mucho eso y es que, pues no sé si lastimosamente, pero sí, muchas veces hay muchos programas que definen si usted entra o no de acuerdo a su experiencia. Como, no nos gusta recibirlo así de chiquitos. Porque no han trabajado, entonces no tienen experiencia, entonces cuando se les maluquee el paciente no van a saber qué hacer y es como pues, ¿por qué tendría que saber qué hacer? ¿Sí? O sea, como estoy de acuerdo en que la experiencia es importante y uno sí nota muchas veces la diferencia de la gente que ha trabajado y la que no. Yo por lo menos entré casi sin experiencia y la primera vez que me enfrenté a un paciente que se maluqueó, que se estochó en un turno, pues obviamente estaba muerto del susto porque yo nunca había tenido a alguien así a cargo mío. ¿Eso cuándo fue? En mi segundo turno del R1. Pero lo mismo, ahí yo llamé a mi profe y le dije, profe, pues pasó esto, yo tenía la teoría que hacer y menos mal hice creo que lo que estuvo bien en ese momento, pero tenía a quien llamar, tenía a quien pedirle un auxilio. Hay programas en los que eso no pasa y por eso valoran mucho más la experiencia de la gente que entra. Entonces, sí, la respuesta es que varía mucho en Colombia. Creo yo que no debería ser importante, o sea, que usted no debería tener un conocimiento más allá del esperado, pero hay sitios en donde lastimosamente sí es necesario. Ok, ¿alguna otra cosa que le hubiera gustado saber? Creo que, sobre todo para la gente que se prepara, porque hay mucha gente que sufre mucho con eso, ¿no? En cómo me preparo para la residencia. Que no hay una herramienta perfecta, ¿sí? No hay una herramienta perfecta. Por ejemplo, Estados Unidos, que creo que se ha hablado mucho de eso, que a mucha gente le venden, o menos mal ya no, creo que ese mensaje ya está como muy borrado de la cabeza, pero cuando nosotros estábamos como en cuarto o quinto, el mensaje era si usted no hace Kaplan, no pasa. ¿Sí? Y lo mismo pasa con España. Si usted no hace MIR, no pasa. ¿Sí? O sea, si usted no hace CTO, perdón, no pasa. Y no necesariamente, usted puede lograrlo sin eso. Lo mismo pasa para Colombia. La gente es como, no, toca hacer un curso. Yo no hice ningún curso. Y conozco mucha gente que no ha hecho un solo curso y pasan. Entonces, nuevamente, eso se acopla a lo que usted necesita. Si yo hubiera pagado un curso de clases virtuales, no me serviría de absolutamente nada porque yo no aprendo con clases, yo aprendo leyendo yo. Entonces, pues, hubiera botado mi dinero. Hay gente que sí le sirve mucho. Entonces, bueno, ahí sí. Entonces, ¿cómo saber que no hay una receta perfecta, sino que uno habla con personas y se da cuenta qué es lo que le va a servir a uno y qué es lo que no? ¿Listo? ¿Algo más que añadir? No, creo que no. Listo. Entonces, bueno, acuérdense las condiciones del giveaway. Elegiremos, el criterio de elección será los que nos parezcan más útiles, los que nos gusten más los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima.